Hoy estamos en la explanada del templo, o como se llama hoy, la explanada de las mezquitas, el Domo de la Roca. Bueno, este lugar es donde estuvo el templo de Jerusalén. Y he venido hoy porque el evangelio de este domingo, el evangelio de hoy, es o se desarrolla precisamente en este lugar. Aquí vino Jesús muchas veces. Aquí estaba el templo y Jesús venía a predicar. Aquí sanó a, varias personas y varios enfermos, precisamente por la puerta por la que acabo de entrar. Por ahí se ponían todos los enfermos fuera de la entrada del templo. Y bueno, pues hoy vamos a ir al lugar más o menos exacto donde Jesús estaba sentado y donde miró a esta mujer que, que puso su ofrenda y la alabó. Eso es de lo que trata el Evangelio de hoy. Así que vamos a ver el lugar exacto y nos vamos a poner allí para reflexionar sobre este Evangelio. Ya en otra ocasión haremos alguna explicación más detallada de este lugar, que es interesantísimo y requeriría muchas horas pues, de comentario, de explicación de todo lo que era el templo, de lo que aquí se hacía. Aquí, por ejemplo, vinieron la Sagrada Familia, Jesús con María y José, cuando él era un bebé, y lo vinieron a presentar aquí al templo pues sí, para presentarlo al Señor. Y bueno, otros muchos momentos importantes del Evangelio se desarrollan aquí, pero bueno, hoy vamos a fijarnos en el que corresponde al Evangelio de hoy. Actualmente, pues el templo no existe. Jesús predijo que iba a ser destruido y los romanos en el año 70 destruyeron todo. Dijo Jesús, ¿ven todo esto? Pues no quedará piedra sobre piedra. Y así efectivamente ocurrió, no quedó absolutamente nada del templo, solo queda el suelo, la explanada, y aquí al lado, justo de esta explanada, rezan los judíos en el muro de las Lamentaciones, y aquí arriba, en cambio, está en poder de los musulmanes, y en lugar del templo, pues está precisamente del lugar santo, de donde los judíos creen que está presente la presencia de la gloria de Dios. Pues ese lugar es una roca, la roca del sacrificio de Isaac, y allí está construido el domo de la roca o la cúpula dorada, que la tenemos aquí precisamente delante. Ahí se puede apreciar. Es una cúpula muy grande y pues ahí rezan los musulmanes, porque para ellos es el tercer lugar más sagrado del mundo. Entonces, ahí antes estaba el templo, precisamente el santo de los santos, que era la habitación sagrada, donde alguna vez también estuvo el Arca de la Alianza. Entonces, hoy por hoy, pues es un lugar, de hecho no podemos entrar, solo los musulmanes pueden entrar a orar ahí sobre esa roca que ellos creen que es el lugar donde Mahoma ascendió al cielo. Y entonces, bueno, para los judíos es el centro del mundo. De hecho, todos los judíos del mundo oran en sus sinagogas y cuando van a rezar, oran viendo hacia este lugar, hacia esta roca, que sería el lugar donde inició la creación, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el lugar donde estaba el Arca de la Alianza, el lugar santo, el lugar de la presencia de Dios. Es por eso que este lugar es tan importante, pero hoy por hoy pues es un lugar muy disputado y causa de muchísimos conflictos. Y de este lado, ahora mismo pues no hay, no hay nada, pero en otra época, en la época de Jesús, pues aquí estaba la entrada al recinto, al primer atrio interno del templo. Era lo que se llamaba el atrio de las mujeres. Por aquí se pasaba y
se entraba al lugar santo. Entonces, afuera de ese lugar oraban los gentiles, es decir, los que no eran judíos, los no judíos, los paganos, pero en este caso que podían venir a adorar al Dios de Israel. Y se entraba más o menos por acá, y dentro de este atrio ya se estaba delante del recinto santo, que actualmente está ocupado por esta imponente mezquita dorada. En esta zona estaban ubicadas las alcancías o las cajas que se llamaban las arcas de las ofrendas, o en griego gasofilacio. Y eran 13 cajitas que estaban ubicadas en esta zona de aquí, y allí depositaban las ofrendas. Las personas entraban y cada caja tenía una finalidad. Algunas decían que eran para comprar incienso y había una cuota para esa ofrenda. Había otras que era para un impuesto del templo, había otras que era para la madera del templo, y otras eran también para ciertos animales, como por ejemplo algunas palomas. Si las personas querían ofrecer, esa era la ofrenda de los pobres, bueno, pues había una cuota, las personas depositaban ese dinero en la caja, y entonces ese dinero se usaba para sacrificar, para comprar y sacrificar unas palomas aquí frente al templo, que estaba el altar de los sacrificios. Entonces la gente iba depositando según lo que iba a ofrendar al Señor, y algunos ricos entraban y pues ponían ahí una gran cantidad de dinero. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado aquí, enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Las arcas de las ofrendas tenían esa forma como una trompeta, primero pues por la practicidad de echar monedas en la parte más grande, por arriba, pero también con eso se lograba un efecto de sonido, porque cada vez que alguien introducía algún tipo de moneda, eso sonaba y replicaba el sonido, lo ampliaba. Entonces se anunciaba cuánto había echado una persona, más o menos. Y por eso Jesús dice que cuando vayas a dar limosna no estés tocándolas o sonando las trompetas. No se refiere a una orquesta, se refiere precisamente a eso, hacerlo para que suene con esas trompetas de la ofrenda, y que se escuche, ¿no? Y hacer como mucho, un espectáculo ahí delante de todos para que todos oigan lo que yo estoy donando al Señor. Entonces esa era la intencionalidad de Jesús al decir eso. Y bueno, pues estando precisamente él aquí, vio cómo algunos echaban muchísimo dinero, los ricos, y luego ve a esta viuda pobre. Una viuda significa una mujer desamparada, una mujer que no tiene nada en la vida, en una sociedad donde solo los hombres podían trabajar para sostener un hogar. La mujer no salía de la casa, y pues era una mujer que no tenía cómo sustentarse, una mujer desamparada.
y vemos cómo esta mujer echa 2 moneditas, las más pequeñas, 2 centavitos diríamos, 2 céntimos, 2 monedas pequeñitas. Esto nos hace pensar en 2 cosas. Primero, en que esta mujer, pues era todo lo que ella tenía, nos dijo Jesús. Esta es la que más ha puesto porque es la que ha echado todo lo que tenía para comer. Es decir, ella no se ahorró nada, no estaba obligada a dar ninguna ofrenda. De hecho, a los más pobres no se les obligaba en la ley dar nada. Y sin embargo, ella quiso voluntariamente y sin obligación, por amor a Dios, ofrecer algo a Dios. Pero teniendo 2 moneditas, pudo haber dado una. Eso es interesante, el número 2, porque quiere decir que pudo haber dar la mitad. Y hubiera sido ya algo muy meritorio, pero no, ella quiso dar las 2 moneditas que tenía, todo lo que tenía para comer. Es decir, confió más en la providencia de Dios que en su propio haber, en su seguridad material. Y por tanto tuvo más confianza en Dios que en sus bienes materiales, aunque fueran mínimos. Tenía todo el derecho de aferrarse a esa monedita que le hubiera quedado, pero no. Ella lo echó todo. Y por tanto dijo, el Señor es más generoso, el Señor es más poderoso que lo material. Y luego también es interesante que Jesús, viendo lo que acababa de ocurrir ante esa mujer que nadie había notado, todos estaban viendo a los ricos que hacían ruido, y esta mujer silenciosa, nadie la vio, nadie la notó, era insignificante. Pero Jesús la hizo notar y la alabó en público. Lo que ella hizo en secreto, Jesús lo hizo público, y tan público que hasta el día de hoy en todo el mundo leemos este evangelio y admiramos a esta mujer anónima, pero que Jesús alabó. Y esto quiere decir que Dios mira desde el cielo las obras ocultas, las obras pequeñas, y las alaba, las admira. Entonces Jesús, Dios en el cielo, juzga las cosas de una manera muy distinta a nosotros. Nosotros vemos lo exterior, Dios ve lo interior y lo premia. Por tanto, pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el de esta mujer, que en este lugar hizo ese acto de confianza, de amor a Dios, de humildad, y nos dio ejemplo a todos de lo que Dios quiere de nosotros. Precisamente aquí es Sión, en este lugar, este templo de Sión. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.